Ajá, les comentaba cómo vamos con los trabajos, si pudieron realizarlos, ¿Qué mate, hubo Mastiani? dificultades. Yo hice unos poquitos nada más, pero los presento. Sí, adelante. Era con la lista de las palabras de herramienta. Sí, la clase La, pasada vimos los sustantivos de herramienta y los sustantivos de actor. La clase pasada finalizamos con los diferentes tipos de sustantivos. ¿Qué mate, Mastiani? Ah, Nomás alcancé a hacer unas palabras de sustantivos de herramienta. Sí, adelante. Tlapitzali es una flauta, un instrumento de música. Sí. Huehue, tambor, Ujú. como un sonido primordial como de nuestra madre. Ayacastli, sonaja, Ujú. sona, sonacuauli, sonacuauli, como un sombrero como para sombra cuando está uno trabajando afuera. Sí. Tlahuitol, tlahuitol, arco o para como flecha para un instrumento para cazar, arco, Sí. Sí. tlahuitol, Wilton. tematlatl, ah, una onda para tirar como ah, no sé cómo se dice, pero es como un, um, ah, es como un instrumento como para dar más fuerza a tirar como una piedra. Sí. Tematlat, Tematlatl. Tamatlat, Itztle, Itztle. Es Ujú. fibra de maguey. Esta fibra se usa o se usaba para hacer como am, muchas cosas de fibra de maguey. Ujú. Ichcat, algodón, también como para hacer ropa. ah, Ichcat, Sí. chiquihuitl, chiquihuitl, canasta. Canasta. Cuopoloni, mochila o un morralito. Ujú. ¿Qué matemáticas Jenny, son las que pude encontrar que eran diferentes? Porque si mire que en la lista de la tarea hay varias. Tlazokamati, Sí. Temastiani. Nictlasojamati ticteixpanti moteki, tlaxtlaui. Le agradezco por la presentación de su trabajo. ¿Alguien más que haya hecho algo? Temastiani, Ajá. Temastiani, yo no hice los de herramienta, yo hice los sufijos de abstractos. Adelante. Maestro, pero antes de eso, una preguntita. Cuando dice los sustantivos abstractos, sufijos, maestro, ¿qué es un sufijo? El sufijo
Bueno, ya los veíamos en la clase pasada. En- Nada más quiero saber qué es un sufijo para tener idea, porque pues no sé qué es un sufijo, maestro. Perfecto. Sufijos. Porque ahí dice sufijo, entonces como que le pregunto qué son, ¿verdad? Porque dice yol, indica una cualidad o estado. Y Sí, listly representa una acción, un proceso o una abstracción relacionada con un verbo. Ejemplo, yotl, como ahora aquí dice, mantli, madre, nan yotl, maternidad, teot, Dios, teoyotl, esencia divina, y pan, noyot, noyol, noyoltzin, onca, teoyotl. En mi corazón hay una esencia divina. sí. Teotl, Dios. Teoyotl, esencia divina. Lo volví a repetir, yo pienso. Tentli, labio. Tenyotl, fama. Tlanestli, luz. Tlanes, tlanes, tlaneyotl, resplandor. Mantli, madre. Nanyotl, maternidad. Taftli, padre. Tatyotl, paternidad. Cuali, bueno. Cualyotl, bondad. Huehue, viejo o anciano. Huehue, hue, hueyotl, hueyotl. El H tiene que sonar el H, pero no, me cuesta trabajo, maestro. Huehuyotl, vejez. Ujú. Yoloy, yoloy, yoloicnin, amigo. Yoloikinin yotl, amistad. Teopisqui, sacerdote. Teopiscayot, sacerdocio. Atlisco, Atliscayot, casa de Atlisco. Ujú. ¿Está bien, maestro? Sí, sí, está bien. Mire, preguntaba sobre los sufijos. Ajá. Este, bueno, los sufijos nominales forman sustantivos. Ya veíamos que las marcas del sustantivo es TL, que sería Oh, ya, ya. TLI, TLI, LI, IN. Esos son las marcas de los sustantivos que son los prefijos nominales. ¿Sale? En este caso, Ok. el yod se Tli convierte en o yot. abstracto. Tli o Ajá. yot. Listli, yod. Ok. El listli, terminación tli. Listli. Ajá. El yod, terminación tl. Y además de esos dos, también tenemos el tin, que la clase antepasada les comentaba sobre esto. El sin, que en este caso es diminutivo o reverencial. Y el pili, Ah, pequeño. Y tenemos el que, ajá. pluralizadores. Ok, ¿Sale? yo. Entonces son los sus sufijos. Tenemos los sufijos verbales, guía, tía y ti. Y los sufijos locativos, que es co, lugar, en, pan, sobre, encima, tlan, entre, junto, a, yan, lugar, donde hay. Y también tenemos los sufijos de relación o pertenencia, que es el wa, poseedor,
y yo relativo. Por ejemplo, el yo relativo a teot, Dios, teoyo, lo divino, teoyot. Y entonces los sufijos en náhuatl sirven para formar plural, diminutivo, respeto, verbos causativos, nombres abstractos y onímicos. Ok, ahí es a donde yo me pierdo, maestro. Sí, Pero vamos ahí, yo pienso poco a poco, maestro. sí, nada más es cuestión, digo, que de Hay que repasar, leer, porque pues, hay que repasar, sí, hay que leer mucho estas cosas, maestro. esta información ya se los compartí. Ve que siempre al final de la clase, pues les comparto ahora es que el archivo. Ajá, Ah, ya nomás sería cuestión de repasar. Ahí está todos sí, los sí. sufijos, prefijos. Ahorita vamos a ver, en esta clase, vamos a ver lo que es los adjetivos posesivos en esta clase. Por eso, no sé si con esto concluimos o tiene más actividades que presentar. Yo ya, maestro, gracias, Sebastián. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿alguien más haya avanzado con algo de los trabajos que se les encomendó la clase pasada, que son sobre sustantivos de herramienta, sustantivos de actor? Fueron dos, sustantivos de actor y sustantivos de herramienta. ¿No? Bueno, entonces vamos a presentarles, Sebastiani, disculpe, buenas ¿sí? noches. Buenas noches. Bueno, bueno, es mi primer clase que entro con usted. No sé, yo quisiera ver cómo puedo recuperar esta información. No sé si nos pudiera o me pudiera compartir la información o Sí, sí, de es hecho, con base. bueno, Lo ahorita escucho, lo ya escucho. vamos en la clase 12. Ok, Esta clase son las formas posesivas en el idioma náhuatl. Prácticamente nos quedan lo de 4 clases. Las clases 1, 2 y hasta el actual, pues si gusta se los comparto vía WhatsApp. Creo que me compartieron su número. Ya lo agregué en el grupo de Náhuatl. No lo pude agregar, le mandé el link, la invitación para que se agregara. No sé si ya está. sí, sí, de hecho sí estoy en el grupo. Ya pude yo unirme al grupo de WhatsApp, pero sí me gustaría, no sé si me podía compartir parte ahora sí que los instrumentos que han ido trabajando y con gusto, bueno, pues ponerme yo al corriente con ella. Sí, sí, perfecto. Se los comparto en el WhatsApp. Por Eh, favor, si es tan amable. sí, de hecho apenas les comentaba la clase hace como 3 clases atrás. Formateé mi celular y se me perdió todo, entonces les volví a compartir desde el inicio. Ahorita lo tengo, ya se los comparto al término de la clase o temprano mañana. Me parece perfecto, profe. Entonces estoy al pendiente en ella. Gracias. Sí, sí. Igual también me comentaba, ajá, iPhone de Esmeralda. Sí, profe, estoy igual, es Hugo, profe, bueno, que Hugo. Que profe. Sí, 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 Por sí, favor, con gusto gracias. les comparto el material. Este, A ver, si puedo hoy terminando la clase, se los comparto, si no, mañana temprano, para que estén al pendiente. Ok, Cualquier gracias. duda, cualquier duda me pueden contactar a través del WhatsApp o en el grupo, pueden escribir. De hecho, ahí se interactúa en el grupo.
Me parece perfecto, profe. Entonces estoy al pendiente en ello. Sí, sí, entonces avanzamos. Si de los que ya han estado, no sé si tengan alguna duda, quieren presentar trabajo, adelante, si no, avanzamos. La clase de hoy es sobre las... ¿Sí se ve en pantalla? Sí, profe. Adelante. Bueno, les voy a compartir un diálogo de Juan y Ayawit. Dice Juan, Panolti, Piali, Tlanestili, Cualitonali. Hola, buen día. Ayawit Panolti, Juan. Nochicuali. Hola, Juan. ¿Todo bien? Honorable, venerable. Ayawitl. ¿Kenon tinemi tehuatzin? ¿Cómo está usted? Tlen, ¿para qué? ¿Para qué? Juan. Tlenon mitzpaquitia. ¿Qué te hace feliz? Ayawitl. Nechpactia, ni momachtis, ni mitotis, ni tlapuas. Me gusta estudiar, bailar, leer. Machti, estudiar. Mitoti, bailar. Poa, leer o contar de acuerdo al contexto. Tezcatlipoca, Tezcatl, espejo. Tlitl, fuego. Poca, humea. Y bueno, aquí está la presentación de los adjetivos posesivos. Dice Tejua, Titla, Toa, Náhuatl, Aguacatl, aguacate. Tehuatitlahtoa náhuatl, tú hablas náhuatl. Petlatl es petate. Metlatl, metate. Chili, chili, chile. Nos dice que los adjetivos posesivos se unen a los sustantivos, los cuales sufren una alteración por la supresión de las letras finales. Se dice entonces que composición, aglutinación y las dos palabras se unen tan íntimamente que son inseparables. Por ejemplo, ya veíamos las partes del cuerpo, de hecho quedó también como tarea rellenar ahí una imagen que les compartí la clase pasada sobre las partes del cuerpo. Bueno, nos dice ejemplo Mike. Mike es matli, mano. Xitomatl, no xitoma, no xitomaguan, mis jitomates. Poloco, no poloco, no polocoguan, mis burros. Tecuani, totecuaningua, nuestros tigres. Pitotl es marrano. No pitzoan, mis marranos. No matli, mi mano. Ima, su mano. Toma nuestra mano, inma sus manos, más el pluralizador in mawan. No shitomawan mis jitomates. Aquí tenemos el pluralizador. Amistla, ashtle, de nada o por nada. En este caso, el pluralizador es wan.
Nos dice que el cambio que se produce en los sustantivos que se unen a los posesivos no, mo y etcétera consiste en supresión de la última sílaba, grafía o dígrafo de los nombres. Así, Cali, casa, no cal, no cal, no cali, mi casa, no petl, mi petate y petl, su petate, cali, casa, chantli, hogar, ichan, inchan, su hogar de ellos o ellas, cali, no calzin, amatl, papel, amate, papel, crepé, tlapalamatl, no. No ama mi papel, ayotzin tortuguita, toayotzin yeyecatzin, nuestra tortuguita, shik tlapia nochan, cuida mi hogar. Ayotl es tortuga. Mano, matli, tomawan, matli o maitl. Viene del matli o maitl. De ma, raíz de matli. Nantli, mamá. Nantli, nan, raíz. Tahtli, papá. Tahtli, ta, raíz. El absolutivo de los sustantivos cali, casa y calwan, poloco, burro, mopoloco, wan, tu burro. No cal, mi casa, tl, tli, tl y li, in. Masatl, venado. No masa, mi venado. Tenemos nuevamente one, que en este caso lo utilizamos para pluralizar. Nomawan, mis manos. Momawan, tus manos. Tlazocamati, te agradezco. Nomawan, ni mi, Nomawan, mitztemoa, mis manos te buscan. Y Panyehecatl capotztic, en el aire negro. Totlalnantzin, nuestra honorable madre tierra. Tlazocamati, Notlalnantzi, gracias, mi honorable madre tierra. Y Pampatitechmaca, Notlacualis, porque me das mi alimento. Nonan, mi mamá. Tzin, reverencial, venerable. Entonces, Nonantzin es mi venerable madre. Monantzin, tu mamá. O Monantzin, tu venerable madre. Y Nantzin, su madre de él o ella. Tonantzin, nuestra madre. Anmonantzin, su madre de ustedes. Innantzin, su madre de ellos o ellas. Nikpia, omenoikniwan. Tengo dos hermanos. Nota y toca. Mi papá se llama Aurelio. Y toca Aurelio. Moistololojuan, capotztique que se wali. Tus ojos son negros como la noche. Tonantzin y toca, nuestra madre se llama. Totatzin y toca, nuestro padre se llama. No, Noikniwan intoca, mis hermanos o hermanas se llaman. Noconewan intoca, mis hijos se llaman. Nakastli, oído. Nakasme, oídos. Nonakas, wan. Nonakaswan.
mis oídos. Istololotli, ojo. No istololojuan, mis ojos. Capotztique, capotztic es negro. Capotztique, negros. Yecatzoli, nariz. Moyecatzol, tu nariz. Xiconican, atl, ica anmocamac. Tomen agua con su boca. Nonantzin y toca, mi honorable madre se llama Guadalupe. Tenemos el shi, es imperativo, dar una orden o sugerencia. Chiquito que non tinemi, dime cómo estás. Shinehnemi y pantepetl, camina en el cerro. Yo contento, estoy feliz, contento. Shiteishpanti Monantzin, presenta a tu honorable madre. T de persona, Ishtli, rostro. Tlazohkamati Tonantzin Tlali, te agradezco, honorable madre tierra. Y Pampati Nechmaca, Nochitlen Nechpactía, porque me das todo lo que me hace feliz. Tlatlachistli, enfermedad de la tos. Toigniwan, nuestros hermanos. Shikin Namaka, Shikinmaka in Chicahualis, Toigniwan. Dales fuerza o fortaleza a nuestros hermanos. Shi más verbo, can y plural. Gua de comer, maca dar, cochi dormir, ita ver, machti estudiar, oni beber. La K representa lo y mo es reflexivo, reflexiva. Sí, sí, adelante. Temachtiani, una pregunta en, ah, en el sufijo de pluralizador one, one, Juan, ahí me confundo un poco porque sé que usamos me. me. Entonces, ¿cuál es la aplicación correcta o se puede usar Sí, los mire, dos? sí, tiene su regla. Por ejemplo, para en esta ocasión, como estamos viendo los posesivos, entonces en estos posesivos utilizamos one para pluralizar. Por ejemplo, no, no, mi, no maguan, mis manos. Entonces, cuando utilizamos los posesivos, vamos a utilizar el one para pluralizar. ¿Sí? ¿Qué más temas tiene? Ajá, Tazokamiti. sí. Por ejemplo, el otro, eh, Yecazole o mame, ¿ve? Es ma de mat, de mait, de mat, y le ponemos me, mame, manos, son manos. Pero cuando digo no, posesivo, no ma, guan. Esa es la forma correcta. Entonces, guan utilizamos cuando son posesivos. ¿Vale? ¿Qué más temas tiene? Como, Ujú. ah, como masa, no masawan o Ajá. masame. Cuando decimos masame, pues nos referimos a los venados, ¿no?
Por ejemplo, Nikita, veo. Nikita Masame, yo veo muchos venados. Pero cuando ya es mío, mi Nomasat, Nomasawan, mis venados, a lo mejor ya los tengo ahí. Nomasawan, porque son míos. Esa es la diferencia. ¿Qué más? Bien, entonces, seguimos. Ahorita, esto lo que les estoy presentando es una manera general. Y ahorita vamos a caer en lo particular. Les voy a presentar un cuadrito en la cual van a trabajar ustedes esta actividad sobre los posesivos. Entonces dice temachtiani, maestro. Tetlanamacaquetl, vendedor. Sempakilistli temachticatzin. Felicidad al estudiar. Shimaka se tlaxcali moiknintzin. Xicotli y panse mochtli. Duerme en una nube. Shimaka se tlaxcali moiknintzin. Dale una tortilla a tu hermanito. A tu hermanito, a tu hermano. Xiconiatl, bebe agua. Chiquita, Yejecatl y Pantepetl. Ve el viento sobre el cerro. Shimachti, Shimomachti. Shimachti, enséñale. Shimomachti, estudia. Anmoyolo, Tehtecuini, Pamilawak, Ashkan, Guanican. Su corazón vibra, en verdad, ahora y aquí, o aquí y ahora. Ishpinan, Ishtli, rostro. Fui tomar, extraer. Nantli, madre, la que nos reconoce a través de nuestro rostro. Ishkuinan. Tlazohkamati nonantzin ishkuinan. Te agradezco, honorable madre que ve por el rostro. Shinachmaka tlamatilistli wan shitla wilwi nohwi. Shinechmaka tlamatilistli uan xitlauilui nohui. Dame sabiduría e ilumina mi camino. Innemilis su vida. Xutecutli xiquinmaca inchicahualis pan innemilis. Xutecutli dale fortaleza, fuerza en su vida. Citlalique, Citlali, estrella, Icue, falda, la de la falda de estrellas, la noche estrellada. Chixeli, no xochitzin, no copal tlahuiloltzin, no copaltzin. Recibe mi flor, mi vela, mi copal. Pamilahuac, tehtecuini, no yoltzin, cuac. Nimitz Tlaxpaloa, en verdad vibra mi honorable corazón. Verbo tener es pia. K representa lo. Nick pia, yo tengo o yo lo tengo. Tikpia, tú tienes o tú lo tienes. Kipia, él o ella. Tikpia, nosotros tenemos. Anquipia, ustedes tienen.
Kipia ellos o ellas tienen. Nositzin, mi honorable abuela. Nosistitziwan, mis honorables abuelitas. Nocoltzintetl, Xicchipaua nonemilis, mi honorable Nocoltzintletl, mi honorable abuelo fuego, purifica mi existir. Nocoltzintletl. Nantzin, honorable madre. Tahtzin, honorable padre. Conetzin, nonantzin, tlazocamati, nonantzin. Nimitztlazocamatilia, te agradezco a ti. Keski, ¿cuánto? Keskime, ¿cuántos? Kech, Nikpia se noiknintzin. Nikpia sitzin no si tzitziwan, mis honorables abuelas. Nikimpia omenpuali xiwitl. Nikpia omenpuali siwitl. Tengo 40 años. Ech moikniwan tikimpia. ¿Cuántos hermanos tienes? Tlacatl es hombre. Tlacame, hombres. Nikimpia chicuasen. Noikniwa wan siwame. Tengo 6 hermanas. Ninemi y Kamiek Pakilistli Nosistitziwan Anmoan. Vivo con mucha felicidad, abuelitas, con ustedes. Coli es abuelo. Tlitl, fuego. Nosi, Nositzin, Atzintli. Nocoltzin, Tletzintli. Xixeli in Tlamanilistli. Honorable abuelo fuego, recibe esta ofrenda. Ipan, Ipanpanejua amo Xikneki Nikpias, porque yo no o quiero tener. Chipagua no yoltonal, Juan no tlacayo, limpia o purifica mi espíritu y mi cuerpo. Coco es de cocolistli, enfermedad. Ika noyolo Juan pactli namech tlahpaloa. Ika noyolo Juan pactli namech tlahpaloa. Nosihtzitziwan, con mucha alegría les saludo, honorables abuelas. Noyolo paqui, mi corazón está feliz. Familia, la partícula tzin, tecutli, gran señor, venerable, reverencial. Nantli, mamá o madre. Tlacatecolotl, hombre búho. Tahtli, papá o padre. Ignintli, hermano o hermana. Conetl, niña o niño. Telpochtli, Sihtli, abuela. Conetl, no cone. Coscol, ocoli, abuelo. Tatatzin también. Machtontli, sobrino. Tlahtli, tío. Nosihuatzin, mi esposa. Esihuatl, mujer. Tlacatl, hombre. Notlaca o nohuehuentzin, mi esposo. In nohuehuentzi, este es mi esposo. Sihuatl, Pachaloa, Iwan y Coneguan, Ne, Pan, Atentli. La mujer pasea con sus hijos allá en el río. Chiwa es el verbo hacer. Nitlashkalchiwa,
Pampa tlacuateco nocone ni tlaxcaltigua pampa tlacuateco nocone. Estoy haciendo tortilla porque va a llegar a comer mi hijo. Yaotl cuica impoloco panochtli. Huetzca iwan itahtsin. Yaotl lleva a su burro en el camino. Se ríe con su papá. Y bueno, les presento uno de los trabajos que iban a realizar. Este, si no lo hicieron, no se preocupen, aquí ya tenemos el trabajo realizado y esto se los voy a compartir al final de la clase. Shitzakwa mukamak shi es imperativo. Cierra tu boca. Monacas nech me shi imperativo, exhortativo, orden o mandato. Atzintli, agua sagrada, honorable. Tlazocamati no nakas shinechpalewi, manikaki, nochi tlen huelik. Ayúdame a que yo escuchar todo lo que delicioso. Tlazocamati nomaguan. Agradezco a mis manos. Notlacayo, mi cuerpo, tenemos la mujer y del hombre, y Nakasuan y Nakas su oído, Nakastli oído, y Yekatzol su nariz, Yekatzoli nariz, Ima su mano, Ishik su ombligo, Ishilan su cintura, Shilantli cintura, y Metzcoyo su pierna, y Metzcoyotl pierna, Ixtololotli, Ixtololo su ojo, y Camac su boca, Ixtololotli ojo, Camactli boca, y Matemolo su codo, Matemolotli codo, y Tetepontli, y Tetepo su rodilla, Tetepontli rodilla. Noxiwan Ixitl, mis pies. Entonces, estamos ejemplificando las partes del cuerpo con las formas posesivas. En este caso, y su, de él o ella. Y para que le vayan entendiendo mejor, aquí está algunos ejemplos. Matli es mano, Ixtololotli ojo, Camactli boca, Tzontli pelo, Nacastli oído, Yecahtzoli nariz, Tzontecomatl cabeza. De este lado tenemos Pitentzin pequeño, Tzitzin pequeño, Hueyi grande, Capotztic negro, Capotztique negros, Coyotic café, pero bueno, aquí algunos le dicen Cafentic, pero es Coyotic, Coyotique cafés, Costique amarillos, Costic amarillo, Chichiltic rojo, Xoxoctic verde, Capot, Capotzectic moreno, Chipahuac claro, Amitlán de nada, Axtlán de nada.
Aquí tenemos las formas posesivas. Tenemos no, mo, y, to, anmo in. Tenemos algunas frases. No ma hueyi, no ma hueyi, mi mano es grande. Moma hueyi, tu mano es grande. Ima hueyi, su mano es grande. Cuaish mostli, ceja. Cuaish mosme, cejas. Toma hueyi, nuestra mano es grande. An moma hueyi, su mano de ustedes es grande. Inma hueyi, su mano de ellos es grande. No ten shipalwa, mis labios. No mi, no es mi intentli, parte de la boca. Shipal, golosa. Cusco. Guan, pluralizador. Cuaixpan, frente. Istololotli, ojo. Istololosme, ojos. No istololo. No istololojuan. Ken timonotzasque, ¿cómo nos vamos a hablar? Canon mitskokua moshik nosomoma. Shiktli matli. ¿Dónde te duele? ¿Tu ombligo o tu mano? Tlen, tlenon, tikanaya pan mocamak. Tlenon, tikiyana pan mocamak. Camaktli es boca. ¿Qué escondes en tu boca? Shitzakua mocamak, cierra tu boca. Cualo motzonteco noso moquechtlan. Quechtlantli es cuello. ¿Te duele tu cabeza o tu cuello? Cualo motzonteco noso moquechtlan. ¿Te duele tu cabeza o tu cuello? Shimosewi amo mitz cocosque moixiwan. Siéntate, no te vayan a doler tus pies. Quema nosoka. Shimosewikan, descansen. Shikalaki momawan istikatl. Mete tus manos dentro del agua. Tlanenextili, adivinanza. Huitlapilhueyac, Kikua, Tlayoli, Tlaxcali, Chanti, Nemi, Panmochan, Wan, Kimakasi, Miston. Aquí no, Kimichi. Su cola es larga, come maíz, tortilla, vive en tu hogar y le tiene miedo al gato. ¿Quién es? El ratón. Kimichi Paki, Nechpactia, me gusta, me hace feliz. Chantli, hogar. Cali, casa. Momiston, inmiston, nomiston, tomisto, inmiston. La conjugación de los posesivos. Y bueno, todo lo que ya les presenté, recaemos en esta tablita. Pongan mucha atención porque de aquí van a realizar el ejercicio. Lo que les presenté en las diapositivas anteriores trae mucha información para que ustedes de ahí retomen y hagan o rellenen más bien este cuadro que les estoy presentando. Tenemos los
prefijos posesivos en primera persona del singular es no y se refiere a mí. No se refiere a mí. Por ejemplo, no cal, no cali, mi casa. También tenemos en singular, es mocali, tu casa. Tenemos en tercera persona singular y cali, su casa, de él o ella. Y tenemos el plural incluyente, to, en primera persona, plural incluyente, tocal, tocali, nuestra casa. Es plural incluyente. En segunda persona en plural es anmo, anmocali, anmocal, su casa de ustedes. Y en tercera de plural, ical, su casa de ellos, incal, su casa de ellos. ¿Hasta aquí hay una duda? Es el momento de preguntar. Les vuelvo a repetir la información de las diapositivas anteriores. Este, van a retomar y van a rellenar este cuadro. De hecho, este cuadro lo van a pasar en Word y de ahí realizan la actividad sobre los posesivos. Por ejemplo, tenemos, bueno, lo que les presenté es un ejemplo de Cali, casa, pero también tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Tepeyolo, no Tepeyolo. Tenemos Tlachpahuastli, no Tlachpahuas, no Tlachpahuastli, no, no, no Cuetzpali. No, no Cuetzpal. Y tenemos el Tochtli, no Toch. ¿Sale? Estos son algunos ejemplos, pero ya ustedes van a realizar lo de ustedes. Les digo, pueden rescatar información de las diapositivas anteriores, de ahí mismo pueden sacar y realizar esta actividad. ¿Hay algún ejemplo? Digo, ¿hay alguna duda? Profe, nosotros que no tenemos las anteriores, ¿cómo podemos meter ejemplos? O sea, en vez de casa, otro ejemplo de cómo se Eh, escribe. Por ejemplo, bueno, aquí en la diapositiva viene mucha información, por ejemplo, partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nacas, nacastli, es nacas, podemos escribir, bueno, aquí vamos a escribir nacas, nacastli, nacastli. Entonces, en el primero sería No, Nunacashtli, nacas, o como, que ajá, es más. ve que les presenté la información al principio cuando cuando escribimos en forma posesiva, se pierde, se aglutina, sufren una alteración o la supresión de las letras finales, acuérdense, una Ok, alteración o supresión de letras finales. Entonces,
sería en vez de Nakasli, se suprime el tli y queda Nakas. Y por ejemplo, podemos escribir, mire, este lo puse en rojo porque se suprime el de Nakasli. Y escribimos Nonakas. Pero bueno, también lo pueden escribir todo completo, no hay ningún problema. Estamos en proceso de formación. Entonces, no nacas, que sería la escritura correcta, pero le ponemos el tli. Ujú. Y esto es lo que se suprime de acuerdo a la regla. Lo pongo en rojo para que no. Igual por eso le puse el guión ahí, porque en el caso de Cali, se suprime la I y queda no cal. ¿Sale? Entonces, monacas, bueno, nonacas es mi oreja. Monacas, cas, guión, tli. Monacas, tli, tu oreja. Y nacas, tli, y nacas, tli, su oreja. To, nacas, tli, nuestra oreja. An, mo, na, cas, tli, an, monacas, tli, su oreja de ustedes. Y in, nacas, innacas, tli, su oreja de ellos. ¿Sí se entiende la actividad? ¿Qué mate más, Jenny? Ajá. Sí, entonces quedaría igual, si no, díganme otro ejemplo, bueno, otro, ya sea verbo o sustantivo, y lo ejemplificamos. O ya con esto queda resuelto las dudas. Coméntenme. Pienso que ahí queda claro, temas, Jenny. No sé. Sí, bueno. Entonces, queda entendido la actividad. Esa es la que van a realizar para esta semana sobre los prefijos posesivos en la lengua náhuatl. Tenemos el ejemplo de Cali y el de Nacastli. Ya ustedes le ponen
significado. Igual pueden ser unos, no sé, los que ustedes alcancen a escribir, ya sean dos, tres, cuatro, cinco, las que ustedes tengan condiciones de realizar. Tenemos el Nech Pactia Nicochis, dormir, cochis, dormir, Nicochis, Niconis, beber, Nimitotis, bailar, Tlaloa, correr, Nimotlalos, Nimotlalos, correr. Nechpactia, Nitlacuicas, ¿sí? Tiene una pregunta ahí donde dice ni mitotis, bailar, ahí tiene el prefijo de ni. ah, Ajá. Nomás para bailar no sería nomás mitoti, ni es como yo Sí, bailo, yo sí, bailo. sí, Ok, sí, muy bien. ¿qué Sí, de metemos, hecho Jenny? aquí todos lo tienen. Por ejemplo, Niconis, Nimistotis. Porque Le es quitamos para que verbo, no les confunda. porque es verbo, ¿verdad? ¿Tienes, Ajá. Jenny? Conis, beber. Mistotis, bailar. Tlaloa, correr. Aquí igual también tiene sufijo. Motlaloa, motlaloa. Bien. Nechpactia, Nitlacuicas, Nitlapoas, leer. Achichic, cerveza. Tlen mitzpactia, ¿qué te gusta o hace feliz? Nitenapalos, abrazar. Poliwi, falta. Toteiknin, nuestro compañero. Toteiknin. Poa, leer o contar. Cochi, dormir. Cua, comer. Oni, beber. Tlacuica, cantar. Cuica, mistotili, baila. Mistotili es bailable. Mistotili. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Comentario? Si no, les voy a presentar una información adicional. Díganme si hay alguna duda, comentario. Veo que de las diapositivas, hay mucha información. Por ejemplo, aquí dicen Nomaguan, mis manos. Nomaguan. En la otra diapositiva, Tonantzin, Monantzin, Innantzin. ¿Eh? Ahí están los posesivos. En la otra diapositiva tenemos, aquí tenemos verbos. Igual aquí tenemos algunas oraciones. Oraciones. Y aquí tenemos más posesivos en esta diapositiva. Pero ya ustedes lo van a ir identificando y escribiendo. ¿Sí quedó entendido? Profe, ¿puede proyectar el cuadrito donde está primera singular después ¿Este? del ratón? Ándele, ese, por favor. Gracias. No se preocupen si están escribiendo esta diapositiva, lo voy a subir en el grupo. Ya ustedes con calma lo analizan y les comento si les surgen dudas.
Pueden escribir en el grupo de WhatsApp o en el WhatsApp mío personal. Sebastián, ¿y cómo se dice casas en plural? Calme, Calme. Ok. Gracias, Sebastián. cuando ya es posesivo, no calwan. Ajá. Aquí vamos a escribir la diferencia. A ver, por ejemplo, es Cali es casa, ¿sale? Casa. Calme, calme. Igual en esta palabra se suprime la I cuando se pluraliza con este me, calme, casas. Pero cuando ya utilizamos la forma posesiva, no, calwan, no calwan mis casas. A ver, Sebastián, y si yo quiero decir, eh, no, no calme, no, no, ome, calme. Yo tengo dos casas. bueno, ahí utilizamos Nicpia o Mecali. Ok, ajá, ajá. Nicpia Nipia yo tengo, Nipia, no, o Me ome, Cali. Nicpia o Me calme. Nicpia o Me calme. yo tengo dos casas. Ujú. Ok, Sebastián. Ahí está en español para que no se Gracias, les olvide. Sebastián. Ujú. Eso va ¿Hay a ser más? tarea, ¿verdad? De los posesivos, vamos a hacer la tarea, maestro. Sí, este cuadrito, Ok. este, de hecho lo vamos a ver, lo voy a pasar en, en otra diapositiva y ahí está. Y le vamos a borrar los ejemplos que tenemos. Aquí le ponen con los ejemplos que ustedes consideren que ya dominan. Y prácticamente esta es la tarea. Bien, entonces le digo que les presento una información adicional, igual sobre los Sebastián, ¿y qué quiere decir ahí uno plural incluyente? que se están incluyendo. Oh, ok, ok. Ajá, por ejemplo, ajá, el plural incluyente es que yo me estoy incluyendo. Por ejemplo, cuando dice tocal, nuestra, to, Ok, ok, nuestra, maestro. ya me Ok. estoy incluyendo también. Ajá, ajá. Ujú.
Ok, bien entendido, maestro. Ujú. Maestro, una pregunta. ¿Sí? Ahí es donde estamos en la positiva, en la diapositiva que estábamos antes, donde está no, mo. Ahí yo le quiero preguntar algo, maestro. A No, ver. no es yo y mo es mío. En esta parte, Ajá. No es yo o- y mo es mío. sí. Aquí tenemos, miren, Ok, ok, maestro. en este cuadro. Ajá, La primera es no es mi, ajá. mo es tú y es su, to es nuestro. Ok. Bien, maestro, bien, ya eso quería saber, maestro. Sí, Gracias, Tomastiani. sí. Ujú. Sí, les comentaba, es una información adicional, pero igual se complementa. No sé si logran ver en pantalla. Sí, sí se ve, maestro. Bueno, aquí nos dice que los posesivos en lengua náhuatl son un tema fascinante y fundamental en la gramática de la lengua. A diferencia del español, donde usamos palabras separados, mi, tú, su, en náhuatl, la posesión se indica casi siempre agregando prefijos y a veces sufijos directamente al sustantivo. Aquí, dice, aquí tenemos una explicación más detallada. Los prefijos posesivos básicos para personas gramaticales. Estos prefijos se unen al sustantivo que ya está poseyendo. Y aquí tenemos lo que les comentaba con la palabra, con el sustantivo cali. Primera persona, singular, mi, mis. No, no cal. O mis, no calwan, mis casas. En segunda singular, tú, mocal. O mocalwan, tus casas. Y ya en tercera es el singular su de sus de él y cal y cal su casa. En primera persona plural nuestro, aquí es donde es incluyente tocal, nuestra casa. La segunda plural vuestro de ustedes, anmo Anmocal, la casa de ustedes. Y el tercero, sus de ellos o ellas. Incal, su casa de ellos. Puntos clave, el guión antes del sustantivo indica que es un sufijo, no una palabra independiente. Acuérdense. Se dice nocal, no nocal. Esto va junto. El guión es para indicar que es un sufijo, pero cuando hacemos la escritura, ya no utilizamos el guión. Esto se suprime, se borra, para que lo tengan en consideración al momento de hacer la escritura. La pérdida de la letra inicial del sustantivo absolutivo, este es un concepto muy importante.
ya que muchos sustantivos en náhuatl tienen una terminación que indica que están sueltos o no poseídos. Cuando se vuelven posesivos, pierden esa terminación, lo que ya veíamos. Sustantivo en estado absoluto no poseído es cali. Ahí está en estado absoluto. Es la palabra cali y es la casa. Pero cuando ya está poseído este sustantivo, ya no decimos no cali, sino no cal, mi casa. Se pierde la terminación i. Y a continuación vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver más ejemplos con otros sustantivos comunes. Piltzin, el hijo o la hija. Hija o respetado. No piltzin, mi hijo. Mopiltzin. Nopiltzin, mi hijo. Mopiltzin, tu hijo. Tetl, la piedra. Significado pues es piedra. No. Le ponemos el posesivo no, notetl, mi piedra, motetl, tu piedra, ixitl, el pie, significado pie, moixitl, mi pie, noixitl, mi pie, moixitl, tu pie, ma, de matli, mano, significado mano, noma, mi mano, y moma, tu mano. Si se dieron cuenta, por ejemplo, aquí notetl es note, mote. Ixchitl es no ixchi, no ixchi, moixchi. ¿Vale? Aquí no le están omitiendo la terminación. Pero como ustedes ya saben, ya lo tienen en cuenta, ya se suprime cuando es el momento de escribir, ya no se escribe. ¿Sale? Le pongo en rojo para que se den cuenta. Este es de Matli. 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 Nos dice que los posesivos para sustantivos que empiezan con vocal. Cuando el sustantivo empieza con vocal, los prefijos de la tercera persona y en e in pueden sufrir un cambio para facilitar la pronunciación. A menudo se inserta una H o se modifica la vocal. Por ejemplo, atl y atl, su agua. Se convierte comúnmente en iwo, iwatl. Itztli, cuchillo, obsidiana. Y itztli, su cuchillo, se convierte en iwitz. Itztli, in itztli. Y tenemos algunos ejemplos prácticos que son Nopasmi, mi bandera. La bandera es Pazmitl, pero aquí ya se suprimió el TL. Nopasmi, mi bandera. Motenco en tu labio, detentli, labio, y co en. Y Mawiso, su fama, su honor, de Mawisotl, honor. Tota, aquí es Tahtli, de Tahtli. Tota, se suprimió la TLI, Tli, Ta, ya nomás Tota, nuestro padre, de Ta, de Tahtli, una forma de padre. Anmotlacamatil,
Anmotlacamatil, la orden de ustedes de Tlacamatilistli, Tlacamatil, listli, orden. Hinchan su hogar de Chantli, hogar, hinchan, ¿sale? Entonces con esta información se complementa, igual se los voy a compartir para que ustedes comparen. Esta es del náhuatl clásico, pero estaba checando y no hay mucha diferencia con la que se habla actualmente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Comentario? No, profe, creo que no. Parece que todo bien.